Muy buenas tardes, mi nombre es Magda Kiseli Padilla Silva, soy estudiante de Contaduría Pública cuarto semestre. Voy a hacer la presentación acerca de la información exógena. ¿Qué es la información exógena? La información exógena es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN periódicamente, con plazos distintos, dependiendo las características que tenga el contribuyente sobre las operaciones que tiene con sus clientes o usuarios, ya que pueden ser un producto o un servicio lo que ellos ofrezcan. En el marco legal, podemos hablar que se estableció su marco legal según la DIAN desde el año 2010 con la expedición de la resolución 8661 del 30 de agosto de este año. Hasta hoy, la resolución 00098 del 2020 para la vigencia del 2021. Es así que hay más de 90 resoluciones expedidas por la DIAN que plantean el tema de esta información exógena, donde establecen lo que son los calendarios de presentación de la información y quiénes están obligados a presentarlas. Podemos afirmar que este año, por cuestiones de la emergencia sanitaria del COVID-19, las últimas resoluciones que se presentaron, hubo cambios en los calendarios por causa de esta situación. Esa resolución es la 00027 del 25 de marzo del 2020 y la 0008 del 31 de enero del 2020. ¿Para qué sirve la información exógena? Esta información es utilizada por la DIAN para realizar cruces de esta información y garantizar que realmente el que es responsable esté informando lo que es, o sea, que no haya fraude ni ninguna contrariedad en la información. También es muy útil para identificar la información inexacta o los errores que haya. Por esto la importancia que en el momento que se presente esta información, el que se hace responsable, bien sea la persona natural o el representante legal cuando a personas jurídicas se refiere. La firma del contador o el revisor fiscal aquí no tiene ninguna implicación. También sirve para proteger la información contra la alteración o manipulación de terceros. También la presentación electrónica de manera segura de la información que es requerida por parte de la DIAN y no necesita intermediarios y no hay necesidad de desplazarse a ningún lado. ¿Quiénes están obligados a presentar esta obligación? Las personas naturales y jurídicas que de acuerdo a la normatividad vigente estén obligadas a llevar contabilidad. De acuerdo a las personas naturales, el artículo primero de la resolución 000070 estableció cuáles serían las personas naturales y jurídicas que tendrían que estar obligadas a entregar la información del año grabable del 2020. Por ejemplo, en el literal D menciona que para que una persona natural tenga que reportar información del año grabable 2020, solo deberá evaluarse lo que son los ingresos del año anterior, es decir, los del año 2019, y no los ingresos brutos que tuvo 2 años atrás. Para que este caso, si hubiera sido así, tendría que ser desde el 2018. Entonces, cuando los ingresos de ese año grabable, o sea, del 2019, hubieran sido superiores a 500 millones de pesos, al mismo tiempo se cumpla que los ingresos del año grabable del 2020, pero solamente por rentas de capital y rentas no laborales, si hayan superado los 100 millones de pesos. La persona natural tendrá que entregar la mayoría de reportes del año grabable 2020 que son mencionados en los artículos del 17 al 25 de la resolución del 00070 del 2019. En las personas jurídicas, en el literal E, en el artículo primero de la resolución 00070, al definir cuáles son las personas que tendrán que reportar la mayor parte de su información en cuanto a se refiere al año grabable 2020, se eliminó la parte donde incluían que las resoluciones de otras resoluciones de años anteriores, con la cual le exigían que la persona jurídica
debía declarar de renta o de ingresos y patrimonio. Se dispuso que la persona jurídica no tendrá que fijarse en los ingresos brutos que obtuvo los 2 años anteriores, o sea, sería desde el año 2018, sino solamente el año anterior. En este caso, del 2019, o sea, muy similar al caso de las personas naturales. ¿Cuál es el formato que más se requiere y qué son los conceptos? Eh, la información de exógena se es presentada en un formato XML, por lo que es conocida como presentación de medios magnéticos. El que más se requiere es el formato 1011, que se refiere a las declaraciones tributarias, del 1001 al 1012, que tienen que ver con pago, por ejemplo, el 1001, pagos y abonos en cuentas y retenciones, el 1003, retenciones en la fuente que le practicaron, el 1004, descuentos tributarios solicitados, el 1005, impuesto de IVA descontable, el 1006, impuesto de IVA generado, el 1007, ingresos recibidos, el 1008, saldos de cuentas por cobrar, el 1009, saldos de cuentas por pagar, el 1011, perdón, el 1011, información de declaraciones tributarias, y el 1012, información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, cuentas de ahorro y corrientes. Los conceptos como tal son las definiciones que corresponden a cada formato o lo que o lo que ¿qué? O lo que de lo que se está hablando. Acá hay otros formatos dependiendo, perdón, dependiendo si es para personas jurídicas, el 1010, el 1011, que es para pagos, esto es para entes públicos, pagos y abonos en cuentas y retenciones, el 1009, saldos de cuentas por pagar, el 2276, información de certificado de ingreso y retenciones para personas naturales empleados. Dice, para los secretarios generales que no están incluidos en los puntos anteriores, deben declarar los siguientes formatos: el 1009, saldos de cuentas por pagar. Como podemos ver, hay muchos conceptos, pero hay unos que son más utilizados que los otros. Hay otros que son muy particulares para casos especiales. ¿Cuántos y cuáles formatos comprenden la información exógena? De acuerdo a la resolución 11004 de octubre del 2018, en esta se usaron 54 formatos, 3 más que en los reportes AG del 2018, y de esos 54, un total de esos 12 presentan novedades. Mencionar a partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información exógena y cuáles son los plazos para presentar esa información. De acuerdo a la resolución 00098 del 2020, los montos de los contribuyentes obligados a presentar la información exógena son las personas naturales que al cierre del 2020 y transcurriendo el 2021 hayan tenido unos ingresos brutos superiores a 500 millones y tengan rentas de capital o no laborales superiores a 100 millones de pesos. En el caso de las personas jurídicas, si cierra el año 2020 y en el transcurso del 2021 hayan tenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Para el año 2021, la resolución 00098 del 2020 establece en el artículo 44 los plazos para suministrar la información anual y anual con corte mensual, la cual quedó de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, en grandes contribuyentes, el último dígito de su NIT sería, si termina en 1, entonces les corresponde el 26 de abril del 2021, si en 2, el 27, y así sucesivamente. Para personas jurídicas y naturales, del último dígito del 01 al 05, entonces dice, eso va a ser en el mes de mayo, del 10
hasta el 31 de mayo y luego del 1 al 7 de junio, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos, del 01 al 05, si se pueden dar cuenta, hasta el 96, hasta el 00. ¿Genera sanción no presentar esta información exógena? ¿Y cuáles son las sanciones? Sí genera sanción, de acuerdo a lo plasmado en el artículo 651 del Estatuto Tributario, por no reportar la información exógena o en medios magnéticos o reportarla con errores o enviarla después de vencido el plazo que había para hacerlo. En este cuadro podemos ver el monto de sanción por envío de información. Entonces acá nos explica cuál es el hecho sancionable, en este caso no presentar la información solicitada. Les dice que le van a sancionar el 5% sobre los ingresos netos. Por suministrar información con errores, el 4% del porcentaje sobre los ingresos netos y por suministrar información de forma extemporánea, o sea que no realizaron ese informe en el tiempo que o la fecha estipulada, es del 3% del porcentaje sobre los ingresos netos. Este es el cuadro comparativo entre la resolución 60 del 30 de octubre del 2017 y de la resolución 00068 del 28 de octubre del 2016. ¿Qué características tiene? La obligatoriedad en el reporte. En la de resolución 68 eran obligados a llevar contabilidad de contribuyentes con ingresos expuestos en el ítem H. En la del 60, los contribuyentes con egresos expuestos en el ítem H. No era necesario. Cambios en los formatos 1011, 1004 y 2275. En la 68, los formatos que no relacionaban información de los ingresos no constitutivos de renta. En cambio, en la del 60, los formatos que relacionaran información de los ingresos no constitutivos a renta. La presentación de la información. En el caso de la 68, mencionaban que lo hacían mensualmente, pues las entidades privadas o públicas las cuales hayan realizado convenios de cooperación y asistencia con organizaciones internacionales o entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores. En cambio, en la resolución del 60, anualmente hacían la presentación de la información todas las personas naturales jurídicas descritas en el ítem D. Y otra característica, los cambios en los plazos de presentación. En el caso de la 68, esos se presentaban entre los meses, esa presentación de información era entre los meses de abril y mayo, solo para grandes contribuyentes. En cambio, en la resolución del 60, ahí cambiaron las fechas, las extendieron un poco más, que era esa información se daba entre los meses de abril y de junio. Le agradezco mucho por su atención, le pido excusas por la luz y demás, pero donde me encuentro tengo situación eh, con la luz precisamente cuando se hizo el video. De todas maneras, muchas gracias y les deseo una feliz tarde.